Bueno, muy lamentable que tengamos que estar debatiendo y bailando en la música que nos toca Palacio de Gobierno, pero voy sin renunciar, señor presidente, a una cuestión de principio, de que como un poder del Estado y como congresistas elegidos por el pueblo no podemos dejarnos avasallar por un poder ejecutivo. Quedará escrito en los anales del Congreso de la República este momento tan difícil para algunos parlamentarios, señor presidente, que defendemos principios, que no nos trae aquí el acomodo ni el temor. Señor presidente, algunas personas han creído que de repente nosotros defendemos la Constitución y los principios de presunción de inocencia, el principio de derecho al debido proceso, el principio de pluralidad de instancia, porque tenemos miedo. Y yo debo decirlo porque ya sucedió un tropiezo de congresistas de otro grupo político que señalaban que esa norma se refería a nuestra lideresa, la señora Keiko Fujimori. Pues la señora Keiko Fujimori, en más de 20 años de investigaciones, no tiene ningún proceso penal con acusación. En los últimos 4 años ha sido perseguida, privada de su libertad, y tampoco tiene una acusación siquiera. No sé si desde Palacio de Gobierno estén pensando que en estos pocos meses que quede hasta abril del próximo año puedan producir una sentencia de primera instancia. Fiscal ya tienen, juez ya tienen aparentemente. Lo que no tienen es el atrevimiento para ponerse en evidencia ante la población. Entonces, señor presidente, nosotros no defendemos personas. Nadie de los que estamos aquí en Fuerza Popular tenemos una sentencia ni tenemos un proceso. Defendemos principios, vamos más allá de la cara y los nombres de las personas, porque defendemos el fondo, principios, señor presidente. Señor presidente, ¿qué duda cabe que hay algunos congresistas con el apresuramiento? Acabo de escuchar a la vocera del FREPAP, lo voy a decir, aunque me conteste, que da evidencia de que no conoce ni siquiera el texto que está siendo objeto de la segunda votación, cuando dice que, de acuerdo a eso, los que sean condenados con una pena de más de 4 años van a poder ser impedidos. No, simplemente el que es condenado hasta por un mes, señor presidente. El texto que se aprobó el 5 de julio lo dice así, escuetamente. Entonces, esa es una demostración, señor presidente, de que no se sabe ni siquiera qué es lo que se está votando, señor presidente. Ahora bien, yo pregunto, se dice que no se puede acceder a cargos de confianza. Pues, señor presidente, los ministros van a seguir siendo, aunque tengan condena, van a poder seguir siendo designados, porque el ministro es un funcionario político. El ministro, de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, es el que designa a los de confianza. Por lo tanto, poner funcionarios de confianza no niega la posibilidad de que ministros con sentencia de primera instancia puedan acceder al cargo. Esa es una demostración, señor presidente, de los defectos que tiene esa norma. De acuerdo al artículo 40 de la Constitución, se hace diferencias entre funcionarios, se dice que no forman parte de la carrera pública los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Pues cargos de confianza no es el ministro es un cargo de político, no es un cargo de confianza. El ministro designa a los funcionarios de confianza de su sector, de acuerdo a lo que establece la ley orgánica del Poder Ejecutivo, concretamente el artículo 25, el inciso quinto de la ley 29.158. Ahí está un defecto. ¿Qué va a pasar con esta norma? Con esta norma por la cual creemos que vamos a tener funcionarios así angelicales. Lo que va a significar, señor presidente, es que la sentencia de primera instancia cueste más, que la corrupción cueste más, que los fiscales y jueces, para no condenarte injustamente, te cobren más, porque hay corrupción decididamente. Así que aquellos que creen que vamos a tener funcionarios angelicales o candidatos angelicales, pues están simplemente pensando están en la estratosfera, señor presidente. Señor presidente, ¿qué va a pasar con los artículos de la Constitución
que prevén la posibilidad de, me estoy refiriendo al artículo 139, inciso sexto, que habla, señor presidente, de la pluralidad de instancia. ¿Qué va a pasar con el artículo segundo, inciso 24, literal E, que habla de la presunción de inocencia? Estamos vaciando de contenido esas normas, pero siguen vigentes teóricamente. Ya lo explicó perfectamente el señor congresista Mesías. No es cierto, y por eso yo pedía que el señor Costa retire sus palabras cuando nos faltaba el respeto, diciendo que no se había cuestionado la constitucionalidad de esta norma, que había un altísimo grado de consenso. Falso, falso, porque desde el primer momento en la Comisión de Constitución y en el Pleno hemos señalado los defectos de constitucionalidad que tiene esta norma. Es una barbaridad. Y yo pregunto a los congresistas, si se tratara de un delito que merece pena de muerte, ¿estarían dispuestos a cortarle la cabeza al que es sentenciado en primera instancia? ¿Les gustaría que les suceda eso? Pues no. El principio de presunción de inocencia se destruye cuando acaba el proceso. Y un proceso acaba, tiene distintas etapas. La primera instancia, y aunque se ejecute preventivamente la sentencia de primera instancia condenatoria, eso no significa que se rompa el principio de presunción de inocencia, como no lo rompe tampoco la detención preventiva, señor presidente. Entonces, tengamos claro, estamos cometiendo una barbaridad. ¿En nombre de qué? ¿Del gusto del señor Vizcarra? ¿En nombre del gusto del señor Vizcarra? Esa es la medida de las cosas. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Marta Chávez. Tiene la palabra congresista César Combina. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que algunos colegas no se han dado cuenta de que esta es una segunda votación. Esto ha sido también debatido y realmente me preocupa porque siento, señor presidente... Congresista Combina, la congresista María Teresa Céspedes está pidiendo una interrupción. Por favor. Se la concedo, señor presidente. presidente. Su interrupción. Adelante, congresista María Teresa. Yo creo que todo el país conoce quién es quién. A muchos no les gusta y no están de acuerdo. Lamentablemente, este Parlamento hay 9 bancadas. Gracias a Dios, ya nadie es mayoría para atropellar a los de la minoría como pasó antes. Lo único que puedo decirle al 100%, que vengo de una bancada que no hay delincuentes, no hay corruptos. Gracias a Dios, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra congresista César Combina.